said, girl, this world gon' bruise you deep. I came up with mud on my ankles and a song that won't let me sleep. Ain't got no silver spoon to shine, just a rusted heart in time. But when that moon start moaning low, Carlos, I sing my pain in rhyme. 'Cause I was born in the mud, raised by the storm. Empezamos, ¿verdad? A ver, muchas gracias a todos los que habéis podido venir. Como ya os comenté, nos va a dar un seminario Carlos Alonso Marcos, que como veis es coordinador de soldadura de Arkimea, consultor, docente perito y además es cofundador de un proyecto que se llama Facultad de Soldadura. Yo creo que bueno, es una charla que va a complementar muy bien lo que vemos en clase y que seguro que os abre la visión de a qué os podéis dedicar en vuestro futuro profesional. Pues nada, luego supongo que luego cuando terminemos habrá un turno de consultas, preguntas y todo. Pues, eso es. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias por venir y creedme que estoy encantado de conoceros y de ver tantas caras jóvenes a quien poder un poco contar algo que os lo digo desde ya y lo estábamos comentando antes con vuestros profesores, no es postureo, sino que es una cosa que vemos todos los días en cuanto a que por mis funciones a día de hoy y sobre todo por la de coordinador de soldadura, trabajo en una empresa como Arkimea que se dedica especialmente a sectores como el de la ciencia, la defensa y aeronáutica espacio. Entonces, la parte de soldadura, igual que cualquier otra disciplina en empresas que dentro de estos sectores y que además están certificadas en, por ejemplo, ISO 1090, que es una, como hablaremos ahora, o ISO 3834, que son dos normas o dos sistemas de calidad que ponen unos requisitos altos o muy altos a la fabricación en general, pero uno de ellos es la soldadura. Bueno, pues lo que me encuentro a diario, para que entendáis un poco mis funciones, entre otras cosas, soy el enlace entre la planta y la oficina técnica. ¿Y por qué hago estas funciones? Pues muy sencillo, porque nuestros ingenieros, al menos cuando llegan a la empresa a trabajar, llegan, aunque no es culpa de nadie, ¿vale? Pero sí que llegan muy bien preparados en otras disciplinas y sin embargo en el área de la soldadura presentan unas carencias considerablemente importantes. De hecho, dependiendo un poco de la especialidad de la que vengan y para concretar nuestros perfiles de ingeniero, generalmente un director de proyecto viene muy concretamente de las ramas de la ingeniería industrial o mecánica, aunque tenemos también algún ingeniero de materiales o de otras disciplinas como aeronáuticos o caminos, pero principalmente ingenieros mecánicos e industriales son las personas que en muy poco tiempo después de entrar en la empresa van a tener que enfrentarse a la dirección de su primer proyecto, como project manager de algún proyecto en concreto. Y a la hora de la soldadura, realmente, y al nivel en el que se mueven estas empresas, como vamos a ver esta tarde, ahora que quiero mostraros algún ejemplo en concreto de qué estoy hablando, sería muy difícil llevar a cabo. Entonces, hay una figura en empresas que tienen esta certificación y que se está pidiendo este nivel tan alto de calidad, pero también al mismo tiempo de control, trazabilidad en todo lo que se hace, es decir, que se sepa quién ha hecho cada una de las partes de un proyecto, cuándo, con qué y de qué manera, porque al final eso genera una documentación que tenemos que entregar, como cualquier otra cosa, al cliente. El cliente quiere saber en todo momento quién ha hecho cada una de las partes. En el caso de la soldadura, quiere saber quién soldó, cuándo, con qué y el resultado de esa soldadura.
¿vale? Nada se queda al azar, sino que todo tiene que tener una trazabilidad y tiene que estar controlado. Entonces, en empresas que siguen un poco estas ISOs o están certificados en estas normas, existe la obligatoriedad de que haya un coordinador de soldadura, ¿vale? Pero para ir un poquito más a rizar el rizo, lo habitual es que en estas empresas el perfil del coordinador de soldadura no sea alguien como yo, que ni siquiera soy ingeniero. Yo seguí otra vía completamente distinta. Ahora os contaré un poco cuál ha sido mi trayectoria, pero no hice igual que vosotros. Yo no pasé por la facultad para estudiar una ingeniería y luego después hice un curso de formación para entender de soldadura, sino que mi camino ha sido el inverso. Yo he sido una persona que empecé como aprendiz muy joven y que por su cabeza no pasaba que en algún momento de mi vida yo tuviera que dedicarme a estas cosas. Insisto, o sea, el perfil del coordinador de soldadura normalmente es el de un ingeniero que hace un máster, pero una de las cosas que vengo a compartir con vosotros hoy es que en el momento presente, un ingeniero que tenga interés por la soldadura, y voy a procurar hoy despertar ese interés, esa curiosidad, y que por lo que sea encuentre quizá esa especialidad que, no lo sé, en vuestros estudios actuales aún no, si es el caso, aún no habéis encontrado. Si hoy consigo que al menos uno de vosotros sienta curiosidad por este área, que empiece a investigar, también os daré luego después pistas sobre cómo podemos hacerlo y a dónde podemos acudir, ¿vale? Para alimentar esa curiosidad. Pero si consigo que solamente uno de vosotros sienta ese interés por la materia y que se dé cuenta de que es genuino, de que lo que encuentra le gusta, os puedo decir que probablemente no vaya a tener problemas de empleabilidad el resto de su vida. Estamos hablando de algo que se define de muchas maneras, pero que en palabras de un buen amigo, la soldadura es algo donde las personas que lo aplican tienen algo de científico, de técnico y de artista. Es una ciencia-arte que está en este momento emergiendo de una forma extraordinaria e introduciéndose en proyectos y en trabajos donde antes no se ha planteado aplicarla, dado que en este momento pues, se está avanzando mucho y se está conociendo más sobre cómo se comportan las soldaduras. Estamos en un momento de explosión en este área y quizá es una de las razones por las que ahora también en este momento hay una demanda muy grande, creciente, de técnicos cualificados a todos los niveles. Estamos hablando de que la soldadura a día de hoy solamente tiene aproximadamente 80 años, es decir, se lleva soldando a la manera en la que los que habéis pasado por vuestro taller de prácticas y habéis tenido acceso a poneros a ello y poner manos a la obra a intentar hacer alguna unión. Realmente la soldadura eléctrica es de los años 30 del siglo pasado, con lo cual ni siquiera tiene 100 años todavía. Desde hace cosa de 20-25 años los procesadores se han metido en las máquinas de soldadura y el modelo tradicional de equipo mecánico está pasando ya a la historia. Ahora lo que tenemos, la tendencia es realmente un ordenador que suelda. Y ahora más que nunca ese tipo de cosas están haciendo que sus aplicaciones, como digo, pues empiecen a abarcar áreas donde hasta ahora pues quizá nunca habían estado, no se había contemplado. También porque se conocen mejor, como os digo, hay más y mejores maneras de valorar la calidad de esa soldadura y tener una idea de cómo se van a comportar, no solamente tiempo después, sino mucho tiempo después. Algunos de los trabajos que entregamos a ciertos clientes tienen que ir garantizados por intervalos de tiempo de 20 a 25 años, como por ejemplo cosas que se mandan al espacio, soldadas, tienen que tener esa garantía.
Y esto es una cosa que es muy actual, es decir, prácticamente se está sentando cátedra en ese sentido sobre proyectos que ya están demostrando que sí tenían calidad suficiente y que han sido apuestas de la ciencia a la hora de decir creemos que esto va a funcionar y vamos a arriesgarnos y vamos a incluir la soldadura en la fabricación. Sí, es muy interesante ver cómo ahora se han desarrollado autómatas que hacen que antes cosas que necesitaban una serie de horas para fabricarse manualmente, esas horas se puedan ver reducidas a una cuarta parte de esos tiempos. Pero yo creo que al final casi todos coincidían en que lo que más valor les ha aportado es la figura del técnico que está diciéndole a la máquina lo que tiene que hacer. Muchas veces esto se vende en las ferias como algo donde ves a un equipo automatizado realizar soldaduras con un grado de perfección que prácticamente roza el 10 y donde dices, bueno, pues ya está, tenemos la solución, compramos varias máquinas de estas y no necesitamos para nada a las personas. Y justo es lo contrario. Ese perfil de persona que sabría hacerlo manualmente, pero que en su cabeza tiene la idea concreta de cómo trasladar esos parámetros y esas técnicas a un equipo automatizado, a día de hoy, como os digo, es una persona que está en un punto muy interesante de la industria. También hay sectores que se prestan mucho a la automatización, como el de la automoción, y hay otros muchos, como el de la fabricación naval, por ejemplo, donde la soldadura ya no es tan fácil automatizar. No tienes series tan grandes que justifiquen la inversión que supone equipos que igual están costando 200, 300.000 euros mínimo, y que luego obviamente pues necesitas darle una rentabilidad para justificar un poco ese gasto. Entonces, mi idea es, de entrada, que si alguien está pensando en que la soldadura en nada de tiempo, en unos años, manual, va a pasar a la historia, me gustaría decirle que no es así. Sectores muy conservadores, como por ejemplo el de la tubería de alta presión, sus protocolos y sus procedimientos de soldadura siguen siendo los mismos que hace 50 años. Se siguen soldando una gran parte de esas tuberías con el electrodo revestido, con el mismo electrodo revestido que en los años 30 fue el precursor de la soldadura eléctrica. Y si os preguntáis por qué, os diré que son sectores muy complicados, donde nadie quiere ni oír hablar de que un cliente te demande, porque una demanda de una petrolera, de una empresa gasística o de una empresa que se dedica a la energía puede suponer que has hecho tu último montaje o tu última fabricación. Literalmente te puede arruinar. Entonces son sectores donde las cosas, como se suele decir en el entorno, lo que funciona no se cambia. Y se sigue soldando a día de hoy utilizando TIG y electrodo para hacer y soldar esos tubos exactamente igual que hace 50 años. Y créeme, se resistirán hasta el último día a incorporar cosas, novedades que ya están en las ferias, en sitios como el que hemos visitado esta mañana, pero que por la falta de personal cualificado que luego implemente las novedades en algo que ya está desarrollado y que está funcionando, en realidad lo que falta ahí es seguridad sobre cómo va a funcionar toda esa parafernalia tan novedosa que me promete que voy a hacer el mismo oleoducto en la mitad de tiempo, pero que realmente a mí me da miedo, no lo digo por mí, sino os traslado un poco el pensamiento general de sectores como este, a los responsables, a la gente que tiene que tomar las decisiones, les da mucho miedo el decir, ¿y si luego no encuentro a nadie que sea capaz de implementar estas mejoras? ¿Y si luego no encuentro mano de obra cualificada? ¿Y si luego no encuentro directores de proyecto que sepan un poco las particularidades de estos procesos? Quedaros con una frase: la soldadura, el resultado de la soldadura es la suma de muchos detalles. E insisto,
Olvidaros de que la soldadura es algo que va a hacer un autómata y lo va a hacer por nosotros, y igual que estamos interactuando con inteligencias artificiales, vamos a poder hablar con ellos y vamos a decir, oye, hazme esto de esta manera, quiero una penetración de 3 milímetros en este cordón, que tenga una garganta o una altura menor de 2 milímetros, vete y cuando termines me llamas que voy a ir a verlo. Olvidaros de eso, que ese futuro todavía no ha llegado. Vamos a tener que tomar parte en esto y vamos a tener que entender un lenguaje común. Vosotros, como directores de proyecto, va a ser muy interesante que empecemos a familiarizarnos, o que al menos sepáis que esto tiene su lenguaje particular, del que muchas veces, cuando la persona no ha oído hablar nunca, pues lo más de toda esta terminología, normalmente pues lo único que causa es agobio y la sensación de que todo es más difícil de lo que luego realmente es. Sin embargo, no es así. La soldadura a día de hoy está pensado e ideado, y más que desarrollado, un sistema de iconos, de simbología, de normas y de terminología internacional para que esto sea mucho más fácil de lo que a priori puede parecer el convivir con ello. Pero es necesario que al menos, o muy recomendable para vosotros, al menos tengamos acceso a una formación mínima en esa parte de códigos y especificaciones que nos permitan enterarnos un poco de lo que estamos hablando. Como os decía, si alguno de vosotros incluso quiere llegar más allá, puede descubrir algo, si es vocacional, que le solucione el resto de su vida, porque a día de hoy no es un perfil muy demandado y muy escaso, en donde existe una escasez muy grande de personas que luego realmente estén cualificadas. Y ahí a veces esto sucede porque sí que existen formaciones que pretenden dar solución a esto, pero muchas veces se quedan bastante lejos de lo que luego la industria o la empresa privada demanda. Por citaros un ejemplo, tengo un cliente en Alicante que se dedica al sector ferroviario y en un año lleva 3 coordinadores de soldadura. Empiezan y lo dejan. Y todos ellos han seguido un poco la misma vía. Es decir, han estudiado una carrera de ciencias, una ingeniería, les ha interesado la soldadura y han hecho pues, lo habitual, que es hacer un máster en una de estas opciones privadas que existen a día de hoy, y el máster en realidad no les ha resuelto el problema de la formación en su totalidad. Sí que les da una idea muy buena y unos conocimientos muy amplios en cuanto, por ejemplo, pues igual que estáis aquí ahora, ¿no? En cuanto a metalurgia, en cuanto a comportamiento de soldadura, en cuanto a fases metálicas, cosas que son muy importantes, pero en el día a día, cuando estamos hablando de convivir con soldadores, cuando os hablen de procedimientos de soldadura, de homologación de soldador, de exámenes que tiene que hacer un soldador para poder cualificarse, antes de tener acceso a un trabajo, tiene que de alguna manera demostrar que ya posee esos conocimientos, esa habilidad, ahí en muchos casos esas formaciones se quedan cortas. Como os decía, mi perfil normalmente es el de un ingeniero que hace un máster y se prepara para esto. De ahí tenemos que sacar 2 conclusiones. Una, ¿por qué estoy yo aquí cuando no soy ingeniero? Y 2, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco esa formación y que no tengáis, en el caso de que luego os interese esta parte o tengáis que convivir con soldadura, no tengáis el mismo problema que han tenido estas personas? Es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Os decía que yo no soy ingeniero, yo en realidad seguí el camino inverso, es decir, yo empecé a trabajar como aprendiz, ni siquiera entraba en mis planes seguir estudiando. Empecé a trabajar como aprendiz, me gustó, empecé a ver que lo que veía era algo mucho más amplio de la imagen que yo tenía como tal. Entendí que sería más fácil para mí acceder a ciertos puestos si estudiaba, es decir, eso me motivó, el pertenecer ya a un sector, me motivó a estudiar, cuando normalmente lo que solemos hacer es lo contrario, ¿no? Vamos por la vía académica, nos formamos todo lo que podemos y luego damos el salto al trabajo. En mi caso fue al revés. Y
según se me plantearon oportunidades, pues yo vi en esas oportunidades más cercanas si me formaba. Entonces empecé por la vía de la FP, hice un grado medio, luego hice un grado superior, bueno, en realidad hice 2. Y luego al final acabé en la universidad, pero porque las necesidades de mi trabajo cada vez me demandaban más conocimientos. Como os digo, el camino completamente inverso. Y fue una decisión propia, no fue nada que no saliera de mí, el decir, oye, quiero hacer esto. Por ejemplo, yo trabajé durante unos años como soldador naval en un astillero, y todo lo que hacíamos en el astillero era en aluminio, cuando yo hasta entonces solamente había trabajado con aceros y familia de acero, es decir, aceros especiales, aceros al carbono, aceros inoxidables. Ese tipo de saltos me animaron a seguir estudiando. Como os digo, es un camino distinto, no tiene por qué ser mejor, ni mucho menos. Creedme que nunca he sido ni el más listo ni el más hábil de ninguno de los sitios donde he pasado. Eso significa que si yo he podido hacer algo, mucho o poco, cualquiera de vosotros, a poco que se empeñe, puede hacer lo mismo o más, si queréis. Pero sí, ese camino me ha dado una cierta perspectiva. Yo estoy ahora mismo en trabajos de coordinación porque lo que hago es que estoy actuando como enlace entre ingenieros junior que llegan muy preparados en otras materias, pero donde la soldadura es una disciplina donde no tienen esos conocimientos, y les ayudo a dar el salto y de alguna manera pues les aporto esos conocimientos quizá que les hace falta, desde traducirles la terminología habitual a luego apoyarles, darles soportes en decisiones con temas de diseño, del día a día, en fin, hacerles un poquito más fácil esa tarea. Al fin y al cabo, como digo ahí, entender la soldadura cambia la manera de diseñar, fabricar y dirigir proyectos. Tú puedes poner todo tu empeño, sobre todo en la parte de diseño, en crear algo, pero digamos que ayuda enormemente que en algún momento, cuando ese diseño tiene una parte grande o pequeña relacionada con la soldadura, ayuda enormemente a la persona que diseña el antes haber tenido un cierto contacto con la parte más práctica, más del día a día, más del montaje, que te permita empatizar desde el diseño con la persona o personas que luego después van a tener que crear o montar ese diseño que tú inicialmente has creado. El que tengáis esos conocimientos, como digo, ayuda. ¿Son imprescindibles? No. Pero lo que sí es cierto es que generar un poco o de alguna manera buscar ampliar conocimientos en soldadura sí que va a hacer que problemas como el que se está representando aquí, de por ejemplo falta de acceso, para que luego después la persona que tenga que realizar la soldadura que se ha diseñado en un punto concreto se encuentre que no puede realizarlo, de entrada lo que te supone es un ahorro de tiempo, y el tiempo es dinero para las empresas, en cuanto a que va a retrasar menos la fabricación y vamos a ponerle remedio, vamos a prevenir ya que nos encontremos en casos como estos. Cuanto mejor sea vuestra visión, más os hayáis puesto en el caso del otro, más podremos empatizar, y eso se va a notar directamente desde el diseño. El valor profesional del conocimiento en la soldadura. ¿Por qué un ingeniero que entiende de esta disciplina destaca? Bueno, pues como os decía, comprende mejor los límites de la fabricación y puede diseñar con más criterio. Cuando tú te has puesto a ello, ya tienes una visión más cercana, más real de lo que luego te vas a encontrar en el día a día, o de lo que se van a encontrar las personas a las que tienes que dirigir y las que van a tener que fabricar tus diseños propios o de terceros. Muy importante saber comunicarse con soldadores técnicos, y una parte esencial en empresas donde la soldadura está presente a un nivel muy alto, que son los auditores. El auditor es esa visita incómoda que viene a meterse en todo lo que haces, a preguntar de todo y a enterarse cómo haces absolutamente todo lo que estás haciendo, y al que no le puedes negar el acceso a nada, porque es su trabajo.
Su trabajo es ver si realmente estás cumpliendo con unos estándares que están marcados por estas normas internacionales de las que os hablaré ahora, y no le puedes negar el acceso ni puedes evitar que tenga contacto con ciertas cosas de tu día a día. Entonces también ayuda a la hora de entender y superar esas auditorías necesarias para mantener certificaciones que son las que permiten a las empresas privadas poder presentarse a ciertos contratos donde ya digamos que es secundario el hecho de que lo dejes más barato o de que seas capaz de fabricarlo más rápido que la competencia. Eso está bien, pero si no tienes una certificación como la 1090 o la 3834, directamente no te puedes presentar como empresa a ese contrato. No puedes postularte, no puedes decir yo os lo fabrico. Tiene más liderazgo técnico. Cuando estamos conjugando un poco las dos partes que os acabo de explicar, una persona se puede comunicar directamente con técnicos, con soldadores, con personal de ensayos. No olvidemos que también no solamente estamos hablando de soldadura, sino estamos hablando de lo que sucede después. Es igual de importante que tengáis una idea de cómo de alguna manera se mide la calidad de las soldaduras a través de los ensayos, destructivos, no destructivos, que seamos capaces de entender un poco que eso está ahí para, de alguna manera, para la gente que nos dedicamos a la soldadura, esa parte también es incómoda. Cuando viene alguien a evaluar lo que acabas de soldar, siempre se tiende a ver como el enemigo, ¿no? Como la persona que viene a valorar lo que hemos hecho y que realmente tiene una postura, tú lo ves así muchas veces, desde tu posición, como cómoda, es decir, bueno, este viene a decir que lo que yo estoy haciendo está bien o mal, pero realmente no sabe lo complicado que es. Y sin embargo, un inspector o un personal de ensayos, cuando está diciendo que algo que tú has hecho está bien hecho, en realidad está cogiendo tu responsabilidad y la está asumiendo. Por eso digo que es tan importante y tan interesante para hacer carrera profesional tanto la soldadura como el sector de los ensayos de calidad, o ambos si queréis, ¿vale? Pero el entender un poco cómo funciona todo esto también ayuda a que la comunicación con el personal de taller sea más fluida y que por tanto haya menos posibilidad de error por mala comunicación. A día de hoy uno de los principales problemas en todo aquello que tiene que ver con la soldadura. La gente habla pero no se entiende. No se llega a entender los límites de lo que nos están proponiendo o una parte de la información se pierde, bien porque unos hablan con muchos tecnicismos o bien porque otros no los usan en absoluto y una parte de la información se está perdiendo. Los dos puntos que quedan, esencial, es capaz de leer y elaborar documentación técnica. En empresas certificadas en estas normas, como os decía, todo está bajo una trazabilidad absoluta. Hay que cumplimentar multitud de documentos donde se refleje quién ha hecho esta soldadura, cuándo, con qué, y que todo quede registrado. Y esa documentación luego después te la solicita el cliente, no es algo interno para ti, para tu propio control, sino que el cliente te lo va a pedir y te lo puede auditar. Se puede presentar en cualquier momento para ver si realmente tú estás llevando a cabo o no esa serie de controles. Entonces es otra parte también cada vez más presente, la de la documentación de la soldadura. Hay unos modelos internacionales para tener un control de lo que se está haciendo y creedme, no es nada sencillo cuando estás en el medio explicar a una parte, al taller, cómo han de manejarse con esta documentación, pero tampoco lo es muchas veces explicárselo a la gente que dirige los proyectos, porque cada uno en su parcela, digamos que en esta parte tienen carencias comunes. Rara vez encuentras gente que tenga soltura a la hora de interpretar, leer documentación o que incluso sea capaz de elaborarla si hiciera falta. Y por citaros un ejemplo, y esto es una realidad, hay un sistema internacional de simbología que se usa en los planos, cada vez más por cierto en España, para representar dónde se ha de soldar, qué se ha de hacer y dar datos concretos sobre lo que hay que hacer en cada una de las uniones, y la mayor parte de las veces, os diría que el 80% de las veces, la simbología viene mal dibujada, porque les toca hacerlo muchas veces pues a lo mejor a personas que no han tenido acceso a una formación
completa, que les dé suficientes recursos como para poder hacer esto, y en muchos casos sencillamente pues se les pasa la norma y les dice, oye, tienes que indicar las soldaduras que hay que hacer aquí en base a esta norma, pero no son especialistas en su manejo y por tanto se cometen errores. Esos errores también implican retrasos, fallos y reprocesados de cosas que a priori deberían de salir bien, porque la simbología de la soldadura precisamente se desarrolló para este tipo de cosas. Para que veáis hasta qué punto sustituye a las órdenes verbales o a lo mejor a instrucciones que te pueda dar alguien. Yo he conocido personas en otra época, no en estos años desde luego, pero hace 20, 30 años que marcharon a trabajar a Australia, por ejemplo, con contratos para 3 o 5 años dedicados a la soldadura, y cuando volvían, no voy a decir que todos, pero algunos de ellos volvían hablando el mismo inglés que sabían cuando se marcharon. Prácticamente nada de supervivencia. ¿Por qué? Porque en su día a día podían leer planos igual aquí que allí, pero la simbología les daba esas instrucciones y suplía un poco el que alguien verbalmente te indicara lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, como os digo, es una parte muy interesante también a desarrollar y a aprender en cuanto a qué es esto, y cuando tú tienes delante un plano, encontrarte con esa simbología y estar familiarizado ya con esos símbolos, y que no te cause un poco ese impacto que te puede causar cuando tienes que enfrentarte con ello la primera vez. Por todo ello, en general, bueno, pues el ingeniero que sabe soldar es un perfil muy escaso. Esto es algo que no hace falta que os lo creáis, pero os invito a que naveguéis en internet y busquéis ofertas de trabajo donde se demande un poco un perfil de ingeniero donde se valore que haya tenido experiencia práctica, porque precisamente en muchos sitios al final se opta por esta vía, ¿no? De decir, bueno, voy a buscarlo a ver si lo encuentro, porque para mí sería perfecto un ingeniero que tiene un nivel académico altísimo y que encima además sabe soldar. Esto es ideal para el puesto que yo estoy buscando, pero son perfiles tan raros que la mayor parte de las veces ni se llegan a buscar porque la gente entiende que no lo va a encontrar, ¿vale? Imaginad hasta qué punto puede ser interesante, como os digo, siempre que esto venga de una curiosidad innata y que tú, cuando empieces a descubrir lo que es la soldadura, empieces a ver que realmente puede formar parte de tu día a día y que te gustaría conocer y saber más. Cuando tú tienes un trabajo, hay otras empresas que se postulan a hacer el mismo trabajo, los plazos de tiempo son muy ajustados. En el momento que entregas más tarde, estás entrando ya en penalizaciones, es decir, el cliente ya no te va a pagar el 100% de lo que te prometió, porque sencillamente se lo has entregado más tarde de ese plazo. En muchos casos eso supone estar trabajando sin ganar dinero o incluso a pérdidas. Entonces, cobra mucha importancia en nuestro trabajo prevenir errores, no corregirlos. Es decir, que las personas que tienen que ver con la soldadura procuremos, o al menos la figura del coordinador, procure que eso sea lo mejor posible, que todo el mundo que forma parte de la cadena de fabricación esté familiarizado con terminología, con todo lo que hemos visto antes, y que trabajemos un poco desde la empatía, cada uno en su lugar, en su posición, pero con un cierto conocimiento de lo que hace cada una de las partes del equipo. Aprender soldadura implica para un ingeniero dos cosas con las que os resumo todo lo que os acabo de explicar. No pedir a un soldador nada que sea imposible, sencillamente porque aparece en un plano de diseño, pero que no se ha comprobado si eso realmente se puede o no se puede llevar a cabo. Y también algo creo muy interesante para vosotros es que un soldador o un técnico te diga esto no se puede hacer, y que tú no tengas argumentos para rebatirlo. Sencillamente que te lo tengas que creer, porque no hayas pasado por esa experiencia y porque digas, bueno, pues si me lo dicen, será por algo, esto estará justificado en tengo que creerme lo que dice este señor, quiero confiar en él, y ahí se acaba el asunto. Las citadas normas, la ISO 3834 y 1090. La 1090, norma europea que regula la fabricación, todo lo que son estructuras metálicas, tienen que tener un marcado CE en materiales como el acero, aluminio. Dice y garantiza que la ejecución de las uniones soldadas cumple los requisitos de resistencia y seguridad. Esto tiene 4 niveles de control
y dentro de esos 4 niveles a veces pues casi que basta con inspección visual y algún ensayo como líquidos penetrantes, algo digamos no muy complejo ni muy costoso. Y en los niveles más altos tiene todo un repertorio amplísimo de pruebas de laboratorio, tracción, doblado, impacto, macrografías, micrografías, todo tipo de cosas que tienen que ser todas favorables para que una soldadura se acepte. Entonces, esto ya marca un poco vuestro día a día, el conocer cómo se desarrollan, no la teoría en sí, sino cómo de alguna manera esto impacta en nuestro día a día y de qué manera el conocer un poco más y convivir con estas normas puede ser muy útil por todo lo que os acabo de citar. Es ya algo que debería de llamarnos la atención y decir, vale, yo el día de mañana voy a tener que convivir con este tipo de normativas. A día de hoy vamos a un mundo donde las empresas son cada vez más grandes, vemos en las noticias muchas veces como tal grupo ha comprado no sé qué empresa, se tiende a crear grandes grupos de empresas constructoras, grandes grupos de empresas aeronáuticas. Para ser más competitivos están normalizados en este tipo de normativas y al final pues eso va a influir también en cómo va a ser vuestro día a día y la relación que vais a tener que tener con este tipo de cosas. Ojo, por un lado para bien, porque supuestamente eso implica que haya la figura de un coordinador de soldadura, pero no olvidemos que España sigue siendo un país de pequeñas y medianas empresas y multitud de talleres, y esto ya quizá lo veo más en trabajos periciales donde tienes que hacer a lo mejor pues tienes que realizar un peritaje de una disputa entre 2 empresas donde se denuncian entre ellas por una responsabilidad en un trabajo de soldadura y ninguna de las 2 parece tener la culpa, pero en todo caso se culpan entre ellas. Los juzgados están llenos de casos como este y la mayor parte de ellos, os diría que el 90 y muchos %, se podrían resolver si en alguna de esas empresas hubiera habido solamente una persona que hubiera estado suficientemente formado como para poder leerse una norma como esta o la 38-34 y entender que, por ejemplo, cualquier empresa que está subcontratando a otra más pequeña tiene la misma responsabilidad sobre esa empresa pequeña y debe de dirigir en todo momento la fabricación tal cual lo haría con su propio personal. Esto viene en uno de los apartados de la ISO 3834, donde se es muy claro en este tipo de cosas. Imaginad lo que supone a día de hoy denunciar, contratar un abogado, un procurador, el que nadie cobra ese trabajo mientras no se resuelve quién ha tenido la culpa, que en muchos casos una empresa pequeña a lo mejor no se puede permitir el estar meses o años sin llegar a cobrar un trabajo, y esto, como os digo, se podría solucionar o ponerle remedio con que solamente una persona de cualquiera de las 2 partes hubiera sabido interpretar esta documentación, donde por otro lado viene muy claro de quién es la responsabilidad y en qué consiste y cómo llevarla a cabo. Por ejemplo, alguna terminología sobre lo que estamos hablando. Procedimiento de soldadura, WPQR, WPS, homologación de soldador, registro de soldaduras bajo criterio 38-34. Todo esto, al final, es parte del día a día de una empresa que se dedica a la fabricación y donde la soldadura tiene una parte pequeña o grande. Como os digo, pues mínimo, a lo mejor no necesitamos un registro de soldaduras. E incluso hay empresas donde los soldadores no tienen que estar homologados. Vamos al caso de una cerrajería donde se están haciendo cerramientos o vallas o cosas para un ayuntamiento. No todo tiene que estar bajo estos criterios, pero en la mayoría de los casos las empresas, sobre todo empresas pequeñas que quieren crecer, se encuentran en la situación de que no entienden nada de cómo funciona esto ahora, no entienden nada de normativa ni de cómo afecta eso a tu día a día, y se dan cuenta, a lo mejor tarde, de que sencillamente no se van a poder postular a contratos de trabajo donde ya te están pidiendo
todo esto. Dices, pero si yo siempre he fabricado, lo he hecho bien, a tiempo, lo he hecho de maravilla, ¿por qué ahora me ponéis tantas trabas? Dejadme que siga fabricando, encargaros vosotros del papeleo. Y eso muchas veces está sucediendo a día de hoy. Empresas que se quedan sin clientes porque ese cliente trabaja a su vez para un cliente grande y es el último, el cliente final, el que te está pidiendo todo esto. Si no tienes recursos para poder darle ese servicio al cliente, muchas veces te quedas sin poder trabajar y sin poder optar a ese contrato. Ahí desarrollo un poco toda esta terminología por resumiros. Un procedimiento de soldadura es cuando tú por primera vez en un trabajo tienes que realizar una unión, no lo has hecho nunca, es el documento donde quedan registrados todos los parámetros de esa unión. Por ejemplo, el amperaje, el tipo, si es un electrodo revestido, el tipo de electrodo revestido que has utilizado, el diámetro de la varilla, otros aspectos, a lo mejor como su revestimiento, en el caso de un TIG, el tipo de tungsteno, el diámetro también del aporte, el material en sí que se ha utilizado, ahí queda registrado todo. Y eso queda como base y sienta precedente. Se manda un procedimiento, siempre es una prueba que se ha de enviar a un laboratorio externo, que ha de poner a prueba lo que tú crees que ha funcionado, y si no te da el ok, en cuanto a que todos los ensayos de calidad que tenga que pasar esa soldadura piloto que tú envías, hasta que no te dan el ok a todos, absolutamente todos los ensayos, tú no puedes empezar a fabricar, no puedes empezar a realizar esas soldaduras porque no tienes el aval de ese elemento externo que justifica que tienes los conocimientos y las habilidades como para hacer esos trabajos. Entonces, abre un poco la puerta a todo lo que viene a continuación. La WPS, por ejemplo, es una hoja de trabajo, algo habitual, sobre todo en el sector ferroviario, donde generalmente es un sector que tiene de los precursores de este tipo de documentación, y donde si vais por ejemplo a un Talgo aquí en Madrid, ahí Talgo tiene dos bases de fabricación en Madrid, las Matas 1 y las Matas 2, está en la carretera de La Coruña. Si vais por allí, veis el día a día del ingeniero y el soldador es estar intercambiando documentación de este estilo. Al soldador le pasan la WPS, que es una hoja de trabajo que viene de ese procedimiento, con unos parámetros de trabajo que se extraen de ese procedimiento y que vienen avalados por un laboratorio que ha dicho que ese procedimiento está bien. Es una forma de fabricar con seguridad y teniendo el aval de algo que a priori tú has mandado a ensayar a un laboratorio y que te dice esto está bien, funciona, soporta la carga que tiene que funcionar, o la fatiga, o es lo suficientemente elástico como para dar el servicio que tendría que dar. Ese tipo de cosas, que no es porque tú lo digas, oye, nosotros lo hacemos de maravilla, mejor que los demás y antes, lo entregamos más pronto que la competencia. Eso está muy bien, como os digo, pero no es suficiente. La cuestión, os estoy lanzando todo esto, pero no os he dado ninguna solución de momento. Aparte de consultar a vuestros profesores, buscar medios alternativos para, sobre todo, os invitaría a ser curiosos, a empezar a mirar la soldadura con otros ojos y pensar en las oportunidades que os puede dar, no por obligación, no porque yo venga a deciros, oye, vais a tener que convivir con esto, y eso sería meter miedo, y no es ni mucho menos lo que pretendo, en absoluto, créeme, o sea, vengo a contaros lo que quizá me hubiera gustado que me contaran a mí hace mucho tiempo, porque hablamos, quizá tal y como lo he enfocado hasta ahora, lo que os estoy diciendo es, chicos, tenemos un problema, pero en realidad lo que quiero es que lo veáis como una oportunidad. Estamos hablando de varias cosas que pueden ser interesantes para vosotros. Escasez de personal cualificado, alta demanda, empresas donde este tipo de procedimientos y de forma de trabajar están al alza, donde lo lógico es que se vaya demandando más personal cualificado que entienda un poco, que pueda estar entre esos dos mundos, ¿no? El taller y la oficina técnica, y que tenga conocimientos como para aportar soluciones y poner un poco de cordura en este tipo de cosas, prevenir fallos, ahorrar tiempo, que podamos entregar en plazo lo que estamos fabricando. Ahí es donde quiero ir a parar. ¿Qué podemos hacer aparte de probar y decir, oye, nunca he pensado en la soldadura como algo que formara parte de mi día a día, pero ¿por qué no? Vamos a ver si esto realmente es como lo está contando este hombre, o si es cierto esto de que puede darme muchas más opciones a un nivel que, pues como está contando, ¿no? En el que prácticamente no tenga que preocuparme
por buscar trabajo y que prácticamente vengan a buscarme a mí. Opciones ahora mismo prácticamente desconocidas. ¿Quién ha oído hablar de un curso del paro? A mano levantada, por favor, que yo vea, para que lo veáis todos aquí, el nivel de desinformación que tenemos, gracias, que tenemos sobre este tipo de cosas. A día de hoy, cualquiera de los que estáis aquí, si estáis, cuando una persona está desempleada porque está estudiando o lo que sea, tiene derecho a formaciones gratuitas pagadas con los impuestos de todo el mundo, al 50% con fondos europeos, el resto normalmente son fondos autonómicos que vienen del dinero que desde las nóminas nos descuentan cuando estamos trabajando, de formaciones que tienen una característica muy interesante y es que son monotemáticas, es decir, una inmersión total en una sola disciplina. Yo por las mañanas doy clase en un centro en Leganés que es público, que está dentro de una red de centros de referencia nacional, se llama CRN, las siglas, y esto es un centro que está dedicado a la aeronáutica, a la electricidad electrónica y que también tiene cabida la soldadura. Los alumnos que van allí, la mayor parte de ellos desconocían que tenían esa opción gratuita, como os digo, y se enteran cuando a lo mejor alguien que se ha quedado sin trabajo va un día a la oficina del SEPE y le dicen, oye, pero mientras tanto, ¿quieres hacer un curso de formación? ¿Cuánto me va a costar? No, esto es gratuito. ¿Quieres hacer algún curso de formación? ¿Tienes interés en alguna materia concreta? No sé, mecánica, electricidad, electrónica, autómatas, pintura, montaje aeronáutico, soldadura. Tengo aquí cursos que van sobre esto. De verdad, sí. Simplemente es solicitarlo, esperar a que se convoque en algún centro público o centro colaborador alguna convocatoria de cursos como estos y en mi caso los alumnos que están con nosotros ahora están cursando unos certificados, su duración es 410 horas más otras 80 horas de prácticas, es decir, prácticamente lo que te ocupa un cuatrimestre en una asignatura y estamos desde las 8:30 hasta las 2:30 de la tarde. Únicamente vemos, tratamos y practicamos la soldadura. Todos los días tenemos teoría y al cabo de una hora, hora y media, pasamos al taller a aplicar y a ver si realmente lo que hemos visto en teoría nos vale para nuestro día a día y aumentar nuestros conocimientos en cuanto a las líneas que os acabo de exponer. El profundizar más en la materia, pero desde un punto de vista de estar con las manos puestas en ello, a un nivel de primerísima instancia, de estar presente de una forma que no tiene a día de hoy una alternativa en cuanto a las vivencias o lo que te pueda llegar a aportar ese conocimiento. ¿Dónde se solicita este tipo de formaciones? Directamente en oficinas del SEPE, tienes opción a ella. Es cierto que hay formación privada, ¿vale? Pero mucha gente recurre a la formación privada porque desconoce que tiene esta opción que es complementaria con los planes de estudios, como por ejemplo los que estáis cursando vosotros, siempre y cuando pues, no tengáis limitaciones de horarios o otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero que en cualquier momento esto se puede solicitar. Ejemplos de lo que estamos hablando. Mirad, estos son imágenes de grupos, como veréis, el perfil de personas que recibimos es, si hay una forma que lo define o una palabra que lo define es diverso. Tenemos gente desde los 16 hasta los 60 y tantos años. Y cada vez más tenemos perfiles de personas que, estando en vuestra misma situación, en periodos de cursar estudios, en cualquier momento de esa vida académica, se deciden a optar por un curso, ya sea de soldadura en nuestro caso, pero como os digo, de muchas otras disciplinas en otro. Y nosotros tenemos una forma, digamos, particular de ver esto. No nos ceñimos solamente a lo que es los planes de estudios, que también los tenemos, y luego después cuando termine la charla, si alguno tenéis curiosidad o todo esto queréis que os indique dónde poder encontrarlo, pues os puedo indicar fácilmente dónde poder acceder a los reales decretos que regulan los contenidos que se ven en estos cursos, que obviamente están recogidos en alguna parte y tenemos que cumplirlos rigurosamente. Nosotros además le añadimos una formación a esto
lo llamamos el proyecto, y que nuestros alumnos eligen un elemento que quieren construir, y nosotros lo que hacemos es que les apoyamos en la fabricación de ese elemento para que cuando termine el curso, ese curso acabe con una formación individual de una carga muy alta, es decir, estamos de los 5 días, estamos 4 días a la semana dedicados a la formación individual. Pero un día de la semana, que suele ser el viernes, lo dedicamos al proyecto, donde todos trabajan en grupo, nos dividimos ese proyecto en equipos de trabajo, y la fabricación es integral, es decir, nosotros hacemos los planos de fabricación, fabricamos las piezas en base a esos planos de fabricación, de paso vemos un poco para qué sirve un plano de fabricación de primera mano. Después de crearlo, nosotros sobre ese plano que hemos creado fabricamos esas piezas y paulatinamente vamos pasando por todas las fases de fabricación, pero en el entorno seguro y supervisado de la escuela o centro de formación. De tal manera que al final todos los equipos tienen que trabajar primero cada equipo por un lado, pero luego al final se tienen que apoyar entre todos, porque el interés es el mismo que en fabricación, que antes de que termine el curso tengamos ese proyecto acabado y podamos hacernos una fotografía con él, con todo el aprendizaje que eso ha supuesto añadido a la formación. Como veis, nos hemos ido viniendo arriba últimamente. Empezamos haciendo puentes y torres, y bueno, pues la imaginación y un poco las ganas de superarse de la gente es normal. O sea, dentro de la misma escuela tenemos expuestos los trabajos de grupos anteriores, entonces la gente cuando llega allí dice, no, esto no, yo quiero uno más difícil. Entonces, bueno, pues ahí tenéis una muestra un poco de lo que veis. Además, hay otra cosa, tampoco tenemos muchos medios, entonces prima también el ingenio, el ser capaz de aprovechar. Por ejemplo, este proyecto que veis aquí, el de Iron Man, está todo fabricado con chatarra que previamente se utilizó para las prácticas de soldadura de los alumnos. Todo hecho cortado, conformado con soplete y martillo, con los medios que tenemos, que tampoco son muchos, ¿vale? Pero que, como os digo, pues aportan una parte importante de la visión de los alumnos. La cuestión, os lo puedo resumir con esa frase: no es solamente un proceso, es el lenguaje con el que la ingeniería se vuelve realidad. Aparte de esto que os estoy mostrando, nosotros, Jesús Caballero, que está ahí atrás a la cámara, y otro compañero y yo, tenemos una iniciativa que se llama Facultad de Soldadura desde hace poco más de un año, en el cual tenemos un proyecto de canal muy modesto, donde abordamos sobre todo el tema de las homologaciones de soldador e intentamos dar apoyo. Inicialmente nacimos un poco para dar apoyo al soldador cuando yo estaba en activo y me dedicaba de primera mano a soldar. Ahora solamente me dedico a la soldadura para el aprendizaje de los alumnos. Estoy en ellos, soldando con ellos en el taller, pero yo ya no me certifico, ya no me homologo. Pero cuando tenía que superar un examen de homologación, y las combinaciones son cientos, imaginad, hay multitud de variables: qué tipo de material, con qué proceso, en qué tipo de unión, ya sea ángulo, a tope, un tubo con una placa, tubo contra tubo, en qué posición lo vas a soldar, ya sea en horizontal, vertical ascendente, soldaduras bajo techo. Hay tantas combinaciones que al final hay cientos de homologaciones posibles. Y siempre una parte muy estresante para nosotros, y lo sigue siendo, sobre todo cuando no lo has hecho nunca. Las homologaciones, por cierto, caducan, hay que renovarlas cada ciertos años. Entonces tienes que estar constantemente haciendo o rehaciendo homologaciones que ya hiciste, pero a veces resulta bastante estresante el enfrentarte a una en un material concreto que no has hecho nunca. Imaginad ahora, por ejemplo, antes se usaba titanio, por citaros una muestra, para cosas de mucho nivel o para temas muy concretos, y ahora una moto de prestaciones medias o gama media alta ya viene con unos escapes de titanio que antes ha tenido que soldar a alguien. Entonces tienes que certificarte para multitud de cosas, y eso resulta algo bastante estresante. Entonces, primero hicimos una serie de publicaciones donde esto se aborda de primera mano, y donde no solamente le contamos a la gente en teoría, la teoría básica imprescindible para saber soldar y entender un poco todo esto de lo que os estoy hablando, sino que también viene una parte práctica donde
enumeramos los principales ejercicios de homologación y le contamos a la gente en esos libros cuáles son los parámetros que hemos visto a cientos de personas después de ya tantos años en esto, y trabajando como entrenador de soldadores para homologación, pues he visto a cientos de personas certificarse. Esos mismos parámetros son los que están en los libros, para que la gente pueda tener una base y cuando tiene que enfrentarse a esa homologación pueda tener un documento de referencia. No olvidéis lo que os decía antes, la soldadura es una ciencia muy joven, apenas hay manuales y documentos técnicos de apoyo en este caso. Empezamos con los libros, pero como pasa con todo, ahora resulta que la gente no quiere leer. Ahora todo pasa un poco por el mundo digital. Y ya lo de los libros, bueno, está bien, pero ya digamos que no lo valoramos tanto como me podría ocurrir a mí cuando yo buscaba libros sobre práctica, buscando un poco esos parámetros deseados y no los encontraba porque no existían, porque no estaban publicados. El proyecto como tal, creo que puedo entrar en internet, ¿sí? El proyecto como tal se llama, como os digo, Facultad de Soldadura y es una iniciativa nuestra donde esos mismos contenidos los estamos ahora desarrollando en un formato más visual, es decir, lo mismo que ya contamos en los libros. Inicialmente nuestro interés era sobre todo mostrarle a quien lo pudiera necesitar datos concretos que funcionan a la hora de certificarte en tipos de uniones específicos, darle esos parámetros, esas técnicas, mostrárselo un poco para que alguien que necesite más información pueda ver cómo realizas esa soldadura, pero poco a poco nos hemos ido abriendo a otro tipo de cosas. Hay una entrevista de las últimas que publicamos hace muy poco, en septiembre, de un perfil que fue alumno nuestro, pero que antes de ser alumno y pasar por el centro de formación para aprender soldadura, esta persona en concreto era y es inspector naval, ingeniero naval, y además con un tiempo ya, digamos, medio largo de trayectoria profesional, habiendo dirigido obras de grandes buques. Y él os cuenta en primera persona, también hizo el curso de ensayos no destructivos, uno que se da también de forma gratuita en los CRNs y que te capacita para tener esa visión de qué pasa después de soldar y quién se encarga de valorar un poco la calidad de esas soldaduras. Y la verdad, sinceramente, no tiene desperdicio. Es una entrevista de una media hora donde él cuenta desde su punto de vista lo que le ha supuesto de pronto ese conocimiento desde un nivel ya más en primera persona de lo que hasta entonces era, pues, dirigir a otros para que hicieran, pues, lo que él entendía que debían de hacer, y bajo otro punto de vista completamente fuera de lo que era ese contacto con la parte más práctica, ¿no? Con la parte más de implementar el proceso, en realidad. Entonces, bueno, pues como os digo, esto es algo que todavía lo estamos desarrollando. Esta es la entrevista que os digo con Víctor. Y ahora mismo, en este momento, pues lo último que estamos abordando es interpretación de planos. Como os comentaba, en muchos casos, la mayor parte de las veces, la simbología, todo lo que tiene que ver con esto, no se dibuja bien. Y también es una asignatura, esto es más pensando para la gente de producción. Normalmente la gente que se dedica a la soldadura tiene también unas carencias, igual que estamos hablando aquí de algunos aspectos. La gente en fabricación, generalmente, si hay algo donde suelen flaquear, es precisamente en la interpretación de planos, donde resulta difícil o tienen que hacer un aprendizaje muy improvisado, no tienen forma de acceder a una formación que les lleve a comprender o darle una visión con un poco más de perspectiva de cómo funciona un plano, qué representa y de qué manera se interpreta. Entonces estamos ahora con esa parte del proyecto que, bueno, pues como os digo, es a base de escucharnos a nosotros mismos, de acordarnos de necesidades que hemos tenido en algún momento y sobre todo de vivir un poco el día a día en
en situaciones o puestos donde estás un poco en medio de la oficina técnica y de producción, pero convives con los problemas de ambos mundos, que no tienen por qué ser distintos, sino la idea es, a mayor empatía, más fácil va a ser siempre crear un grupo de trabajo. Y con esto termino. No lo olvidéis, cuando tengáis que dirigir equipos, una forma de acercar, de ser más próximo, no viene de la... Hasta cierto punto, ahora es muy importante el saber tratar a las personas. Ya ese perfil autoritario del que dirigía, digamos que se va perdiendo y cada vez la gente es más cercana con su equipo de fabricación. Pero a vosotros, el tener unos conocimientos de primera mano en cuanto a soldadura sí que os va a permitir ser mucho más empáticos. Ya hemos hablado de esto a lo largo de toda la exposición. Va a ser una forma rápida de que tú no le pidas a nadie nada que sea imposible, ni que te tengas que creer lo que te está contando alguien, sencillamente porque te falta esa parte de la información. Bueno, yo voy a un rato aquí largo hablando. ¿Queréis preguntar algo o compartir algo con el resto de los que estáis? Así como curiosidad, ¿qué problemas encontraste al estar soldando acero al carbón todo el rato y pasar de repente a aluminio? Mira, en cuanto a la apariencia y a las técnicas, no hay mucha diferencia. Quizá en el TIG la máquina es bastante más compleja, ya necesitas una máquina específica, más cara, que use corriente alterna y bueno, digamos que no es imprescindible, pero que ayuda a tener unos conocimientos que yo no tenía. Pero sobre todo en base a que metalúrgicamente hablando, como sabréis, el aluminio es un material infinitamente más complejo que el acero al carbono. Entonces, principalmente el problema del aluminio a la hora de trabajar en soldadura es que, aunque se vea estupendo, que lo que tú veas ahí delante sea para colgarlo en la pared y que digas, hombre, no me puedes decir que esto está mal. Muy probablemente, si no has controlado la cantidad de calor que le aportas, la zona afectada térmicamente, esa zona de los lados del cordón, se haya transformado metalúrgicamente y lo que acabas de hacer no valga para nada. Es muy típico de esos materiales el que soldaduras que incluso se llevan a radiografiar y salen bien, que están aceptables, a la hora de hacer un ensayo, por ejemplo, de doblado o una tracción, el resultado sea desfavorable porque o se ablanda o se agrieta porque se endurecen los laterales de la soldadura. Entonces, cuando tú no tienes... Eso sería un punto fuerte a vuestro favor, es decir, tenéis unos conocimientos muy extensos y fundamentados en metalurgia. Imaginad el alcance que puede llegar a tener eso a la hora de decir, puedo soldar con conocimiento de causa en cuanto a lo que esto supone. La mayor parte de las personas lo hacemos al revés. Tú te pones a soldar y crees que te va a salir mejor la próxima vez simplemente apretando los dientes y yendo más rápido. Y valorándolo todo por el aspecto que tiene. Cuando te falta esa parte, no tienes otra forma de valorarlo. Entonces vas así. En realidad, estás cerrando los ojos a algo que, claro, quizá pues, personas como yo, que veníamos de soldar acero al carbono, donde prácticamente hagas lo que hagas, no es exactamente así, pero el margen de tolerancia es mucho mayor de una aleación donde solamente tienes un porcentaje pequeñísimo de carbono y el resto de hierro. No, aquí estamos hablando de aluminio con magnesio, con silicio magnesio, con otros elementos que forman unas fases más complejas y que son mucho más sensibles a ese calor que calienta, no el cordón en sí. La mayor parte de las veces en aleaciones de aluminio el problema está justo en los lados, en esa zona afectada térmicamente, que es lo que suele fallar. ¿No sabéis MIG-MAG? Es que digo, pues aportarán un material en el... Sí, en el astillero se fabricaba con MIG-MAG y solamente se usaba el TIG para reparaciones. Son procesos completamente opuestos en cuanto a todo, ¿vale? Es el día y la noche. El TIG por la posibilidad que te ofrece de controlar la fusión perfectamente, y el MIG-MAG por ese equilibrio tan bueno que tiene de productividad y bajo aporte térmico. Pero claro, estamos hablando de un material que en cuanto a la conductividad, ¿cómo es? ¿Bueno o malo? Muy bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que una gran parte de ese calor
está calentando una zona ampliamente. Imaginaos el casco de un barco no muy grande, una embarcación de recreo de 12 a 16 metros de cordón, con chapas por arriba, chapas por abajo, donde notas físicamente cuando te apoyas cómo empiezan a irradiar calor. Una parte de ese calor se está escapando. Esa zona de los lados se calienta con mucha facilidad. Si no tienes unos conocimientos en metalurgia donde alguien ponga algo de sentido en esto y te diga, mira, esto está muy bien, pero en vez de ser más productivo vamos a ponernos unos límites, 300 milímetros de longitud, por ejemplo, máximo de cordón, y luego cuando tengas que continuar soldando, en vez de empezar donde terminaste, no, vete a la otra punta y deja que esa parte se mantenga en una temperatura por debajo de temperaturas críticas, para que no te encuentres luego después con problemas en cuanto al comportamiento de ese material. Imaginad lo que eso os puede dar a vosotros como un plus a la hora de entender todo esto y lo que podéis aportar a gente que trabaja en producción, si sois capaces de hablar y entenderos con ellos, que trabajan en producción y que les falta absolutamente esa parte, que no tienen, han estado toda su vida, y yo era uno de ellos, dedicados a que los cordones quedaran cada vez mejor y procurar hacerlo en el menor tiempo posible, más soldaduras, todas con buen aspecto, que digas, todo ha quedado bien, pero ahí metalúrgicamente, y los metales especiales es algo emergente ahora. Estamos haciendo un trabajo ahora de soldadura de una aleación de magnesio al aluminio, no aluminio al magnesio, sino magnesio al aluminio, porque es un material también que empieza a estar bastante presente en la industria de la automoción, sustituyendo, por ejemplo, bloques de motor de fundición, porque es una aleación súper ligera y en cuanto a peso no tiene nada que ver. Eso hace que los consumos de los coches disminuyan una barbaridad, las emisiones de carbono, todo un poco en la línea que va ahora. Y son metales a los que nadie les ha hecho caso, sobre todo porque es un material refractario, que su soldabilidad no es muy buena, pero que ahora empieza a ser interesante porque tiene aplicaciones, como os digo, para casos concretos donde dice, oye, esto puede ser la solución para conseguir que el coche pese menos, contamine menos y entrar dentro de lo que me están pidiendo los fabricantes o los criterios que le ponen a los fabricantes en la zona euro, por ejemplo. Ya que, como os digo, tiene una cabida importantísima el tema de materiales y de entender un poco cómo el calor afecta a esos materiales, y eso generalmente no lo sabe el soldador. Pero para eso tenemos que saber comunicarnos con ellos. Os dejo, os vuelvo a poner el email de contacto por si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis. Bueno, pues estamos ahí disponibles, y si queréis ahora ya en privado pues comentamos alguna cosa, el tema de, no sé, lo que se os ocurra, las alternativas estas formativas, por ejemplo, si alguien tiene curiosidad, pues ver un poco cuáles son los recorridos, de qué manera se puede hacer. Como os digo, son gratuitas, están en internet, se puede ver los contenidos que tienen y son compatibles con formaciones como pues, la que estáis ahora mismo cursando. Quizá a lo mejor pues no sea para este momento, pero es algo que se puede abordar cuando queráis. Como os digo, desde luego la edad o el perfil no es una limitación, ahí es algo que está muy abierto y que precisamente a nosotros nos enriquece, porque el que haya gente más joven, con gente más mayor, con experiencia, sin experiencia, eso siempre enriquece el grupo. Siempre hay alguien que te puede ayudar o que ha hecho algo que tú necesitas ver o descubrir antes y que te puede apoyar. No digo ya la persona que imparte el curso, sino muchas veces los mismos compañeros. Entonces eso crea un poco ese vínculo, ese ambiente de equipo, que luego después es, a veces cuando tú lo has vivido en primera persona, has estado en un sitio donde te sientes bien, donde has visto que la comunicación era fluida, donde sabías lo que podías esperar de tus compañeros, que cuando tenías un problema ellos te apoyaban, y al revés, ¿no?, que tú has apoyado a otros. Cuando ya has vivido eso, es lo que quieres en tu día a día, ya no te vas a conformar con menos. Y eso también es importante, ¿vale?, para que sentemos ahí un precedente y veamos cómo somos y nos descubramos también a la hora de la fabricación, porque hay mucho que descubrir también de cómo es uno mismo cuando se encuentra en estas situaciones. Y desde luego, como os digo, es muy, muy enriquecedor. Cualquiera de los que os he mostrado en las fotografías, si estuviera aquí y os pudiera contar su experiencia con la formación en general, pero sobre todo con la fase del proyecto, os podría decir como poco que le ha resultado sorprendente ver todo esto y la importancia que tiene no solamente tener unos buenos conocimientos, sino también esa
el vivirlo en primera persona, porque te va a dar una perspectiva que no tienes a lo mejor cuando solamente estás en una parte de la cadena de producción y centrado en tus propios problemas, y es muy fácil caer solamente en ese tipo de posturas. Ayuda bastante a entender los problemas del de al lado para que el de al lado también te ayude o te haga un poco más fácil resolver los tuyos. Al final somos un equipo, como os digo, allí nos llega el material y lo que tiene que salir es una turbina, un telescopio o un carro para el ejército, y todos formamos parte de ese equipo. Entonces es esencial entender que tenemos que facilitar la comunicación, y especialmente en la parte de soldadura, porque no está, como os digo, no se pretende echar la culpa a nadie, sino sencillamente pues ver que a día de hoy es algo que no está presente en la mayor parte de los currículums de las formaciones, de los grados de ingeniería, pero que no por eso ha de ser un problema, sino, como os digo, puede ser una oportunidad para vosotros. Y estoy seguro, y como estaba comentando antes con vuestros profesores, la universidad que realmente, de alguna manera, a través de seminarios o cursos propios, se decida a poner su aportación a esto que os estoy contando hoy, va a marcar un referente en el futuro, porque las soluciones que se están aportando desde ahora en la actualidad no son lo satisfactorias que deberían de ser, y aparte son muy caras. Esa es la otra cuestión, no al alcance de todo el mundo. No os quiero quitar más tiempo, que creo que ya me he ido bastante y perdonadme si me he extendido en exceso, así que si no tenéis nada que queréis compartir o queréis preguntarme alguna cosa luego aparte, pues encantado, ¿vale? Muchas gracias y por la atención. Yes, love's too